El velador del cementerio antiguo. Prólogo. El cementerio de San Lázaro había sido fundado en 1853, justo en las afueras de un pequeño pueblo llamado Villa Muerte. La leyenda decía que estaba construido sobre terrenos malditos, lugar de antiguos rituales y sacrificios olvidados. Por generaciones, los habitantes del pueblo habían escuchado susurros y gritos que emergían de las criptas en las noches más oscuras. Sin embargo, nadie se atrevía a investigar. Nadie excepto un hombre, don Ezequiel, el velador. Don Ezequiel había heredado la labor de cuidar el cementerio de su padre y su abuelo. Él era un hombre ya entrado en años, de mirada profunda y cabello encanecido. Conocía cada rincón del cementerio, cada tumba y cada cripta y, más importante, conocía las historias que susurraban entre las lápidas al caer la noche. Una noche fría de noviembre, Ezequiel se encontraba en su pequeña cabaña a la entrada del cementerio. Estaba sentado junto a la chimenea, leyendo un viejo libro de cuentos de terror cuando escuchó un golpe seco en la puerta. Se levantó, extrañado, y abrió para encontrarse con una figura encapuchada. El visitante, sin decir una palabra, le entregó un antiguo manuscrito antes de desaparecer en la neblina. El manuscrito, escrito en una lengua antigua que Ezequiel apenas podía comprender, contenía relatos sobre espíritus inquietos y rituales olvidados. Una historia en particular llamó su atención. Hablaba de un espíritu maligno, conocido como el Lamento, que había sido atrapado bajo el cementerio durante siglos. El manuscrito advertía que si el Lamento era liberado, traería la desolación al mundo de los vivos. Intrigado y preocupado, Ezequiel decidió investigar más. Pasó días revisando los archivos del cementerio, buscando cualquier pista sobre el Lamento. Encontró menciones esporádicas en los registros más antiguos, pero nada concreto. Decidió entonces explorar las criptas más antiguas del cementerio, aquellas que ni siquiera él había visitado en todos sus años de servicio. Las criptas más antiguas del cementerio estaban ubicadas en una zona apartada y en desuso. Eran estructuras macizas de piedra, cubiertas de musgo y casi ocultas por la maleza. Con una linterna en mano, Ezequiel se adentró en la primera de ellas. El aire era denso y olía a humedad y podredumbre. Caminó lentamente, observando las inscripciones en las paredes y las tumbas. En una de las criptas, encontró una puerta oculta tras un muro falso. Al abrirla, descubrió una cámara subterránea. El lugar estaba lleno de símbolos extraños grabados en las paredes y el suelo. En el centro de la cámara había un sarcófago sellado con cadenas de hierro y símbolos místicos. Sin saber exactamente qué hacer, Ezequiel sintió una fuerza que lo empujaba a abrir el sarcófago. Después de mucho esfuerzo, rompió los sellos y levantó la tapa. Dentro, encontró un esqueleto envuelto en un sudario negro. De repente, una ráfaga de viento helado recorrió la cámara y escuchó un grito desgarrador. El espíritu de el Lamento había sido liberado. Ezequiel cayó al suelo, sintiendo como la oscuridad lo envolvía. Cuando recuperó la conciencia, estaba de regreso en su cabaña, pero algo había cambiado. Las sombras en el cementerio parecían más densas, y el aire estaba cargado de una energía negativa. Esa noche, mientras patrullaba el cementerio, Ezequiel comenzó a escuchar susurros que parecían provenir de todas direcciones. Las lápidas vibraban ligeramente y figuras espectrales aparecían y desaparecían en la distancia. El Lamento estaba ganando fuerza, alimentándose del miedo y la desesperación de las almas atrapadas en el cementerio. Los días siguientes fueron una pesadilla. Las apariciones se volvieron más frecuentes y violentas. Ezequiel empezó a ver sombras acechándolo incluso durante el día. Los habitantes del pueblo comenzaron a reportar fenómenos extraños, puertas que se abrían solas, objetos que se movían y una sensación constante de ser observados. Desesperado, Ezequiel volvió al manuscrito en busca de una solución. Descubrió que el Lamento había sido un poderoso hechicero en vida, ejecutado por practicar magia negra y sacrificar inocentes. Su espíritu había sido sellado por un grupo de sacerdotes hace siglos, usando un ritual que ahora parecía perdido en el tiempo. El manuscrito mencionaba que para volver a sellar a el Lamento, se necesitaba el sacrificio voluntario de alguien con un alma pura y la realización de un antiguo ritual bajo la luna llena. Ezequiel sabía que el tiempo se agotaba y que debía actuar rápido antes de que el espíritu alcanzara todo su poder.
Ezequiel comenzó a buscar información sobre el ritual, visitando antiguos templos y hablando con los pocos ancianos del pueblo que aún recordaban fragmentos de las viejas leyendas. Después de muchas noches de insomnio y viajes peligrosos, logró reconstruir el ritual casi en su totalidad. Pero había un problema: necesitaba encontrar a alguien con un alma pura dispuesto a sacrificarse. En el pueblo, solo una persona parecía encajar con esa descripción: María, una joven huérfana que vivía en la iglesia local y ayudaba al sacerdote. Ezequiel la conocía bien y sabía que era una persona de gran corazón y valentía. Sin embargo, no podía pedirle semejante sacrificio sin explicarle todo lo que estaba en juego. Ezequiel fue a la iglesia y habló con María, explicándole la situación y el peligro que el lamento representaba para todos. María escuchó con atención, y aunque estaba asustada, aceptó ayudar. Sabía que su sacrificio podría salvar no solo al pueblo, sino a muchas almas que el espíritu maldito podría destruir. Prepararon todo para el ritual. La noche de luna llena se acercaba, y Ezequiel y María se adentraron en las criptas con los elementos necesarios. Encendieron velas, dibujaron los símbolos en el suelo y comenzaron a recitar las antiguas palabras del manuscrito. Mientras realizaban el ritual, el lamento, apareció una figura oscura y temible que se alzaba sobre ellos. El espíritu intentó detener el ritual, invocando sombras y espíritus menores para atacar a Ezequiel y María. Pero la joven, con una determinación inquebrantable, continuó recitando las palabras mientras Ezequiel la protegía. La cámara temblaba, y una luz cegadora emergió del suelo, envolviendo a el lamento. El espíritu gritó y se retorció, pero finalmente fue arrastrado de regreso al sarcófago. Con un último suspiro, María cayó al suelo, su alma entregada para sellar al espíritu maligno una vez más. Epílogo. Ezequiel, con el corazón destrozado por la pérdida de María, selló nuevamente el sarcófago y salió de la cripta. El cementerio volvió a la calma, y las sombras desaparecieron. Los habitantes del pueblo nunca supieron el verdadero sacrificio que María había hecho por ellos, pero notaron que la sensación de opresión y miedo había desaparecido. Don Ezequiel continuó cuidando el cementerio, sabiendo que había cumplido con su deber y que la paz había sido restaurada, aunque a un costo muy alto. Cada noche, al mirar la luna llena, recordaba a María y el valor que había mostrado, y sabía que mientras él estuviera allí, protegería el cementerio y las almas que descansaban en él de cualquier amenaza futura.